Claro, porque vamos a hablar de las denuncias que está haciendo el gobierno y mañana, en el primer día hábil, después de este fin de semana largo, va a estar presentando en la justicia contra todos aquellos que volvieron del exterior, pero no cumplieron la cuarentena, así que a partir de ahora van a ser denunciados penalmente. 287 denuncias, Mariana, son las que va a presentar la Dirección de Migraciones para aquellos pasajeros que regresan al país y se sabe que obviamente más allá de ese PCR negativo que los habilita a no hacer una cuarentena obligatoria en un hotel, no los exime de aislarse. Es decir, los pasajeros que regresan al país tienen que tener un PCR negativo con 48 horas de antigüedad y eso es lo que les permite abordar el avión. Pero una vez que llegan a Ezeiza, se sabe, hay que hacer un nuevo testeo. Ese nuevo testeo puede dar positivo o negativo. Si da positivo, obviamente hay que hacer la secuenciación genómica para saber con qué variante se contagió. Y si da negativo, se puede ir a su casa. Pero claro, a su casa, aislamiento diferenciado. Provincia son 10 días, ciudad 7 y parece que muchos no lo han cumplido. Vamos a ver ahora cómo se hizo este trabajo desde Migraciones y que derivó justamente en estos datos, que es que casi el 40% no estaba cumpliendo la cuarentena. Se realizaron 747 inspecciones en total y fueron hechas en 8 provincias. ¿Cómo lo hace esto Migraciones? Porque cada pasajero que ingresa al país firma una declaración jurada y allí se compromete a cumplir esta cuarentena, como recién explicaba Andrea, en un domicilio en particular. Esos datos los tiene Migraciones y de manera automática los comparte con cada una de las provincias para que se haga el control. En ese control, que lo que hicieron fue ir, en algunos casos casa por casa, ahora vamos a ver unas imágenes del operativo, en otros casos llaman por teléfono, se detectaron 287 incumplimientos. Eso representa el 38,4% de las personas que tenían que cumplir con la cuarentena, que fueron inspeccionados y que no estaban en sus lugares efectivamente cumpliendo este aislamiento. Como bien explicaba Andrea, pueden entrar con un PCR negativo, pueden hacerse el PCR justamente ahí en Ezeiza, pero de todas maneras tienen que seguir de esa manera con el aislamiento. Perdón, Mariana, sí. Y recién levantar el aislamiento con un nuevo PCR Exacto. que indique que es negativo, si no, no pueden abandonar esa cuarentena domiciliaria, por llamarla de alguna forma. En la ciudad de Buenos Aires se detectaron la mayor cantidad de personas que no cumplían con la cuarentena, 156. Eso también se debe a que de la ciudad de Buenos Aires sale la mayor parte de los que se van al exterior. De la provincia de Buenos Aires fueron 88, en Mendoza 10 los detectados que no cumplían, en Chubut 9, en Santa Fe 11, en Salta 4 personas, en Jujuy 3 y en Corrientes 5. No quiere decir que en otras provincias no hubiera personas en esta situación, sino que es el relevamiento que se hizo y por eso mañana van a hacer esta presentación ya formal. La pena, bueno, es la pena por no cumplir la cuarentena, que puede ir entre 6 meses y 2 años de prisión. Eso significa que es excarcelable, que nadie va a ir preso por esta situación, pero sí es una causa penal. Y lo que busca el gobierno en este momento ante la variante Delta, que es la que más está preocupando al mundo, es tratar de impedir que pueda justamente meterse esa variante y arrancar con la tan temida circulación comunitaria. Hoy, Andrea, hubo novedades respecto a este tema. Exactamente. Además, se sabe que no hay otra forma de que ingrese la variante que no sea esta. La puerta de entrada de las variantes es Ezeiza. Recordemos que hoy las fronteras terrestres están cerradas y también el ingreso de turistas. Todavía no hay ingreso de turistas extranjeros a nuestro país. La forma de evitar justamente que las nuevas variantes, esta en particular, entrar ya entró. El tema es que se convierta en ya de circulación y dominante. Bueno, esto es controlando a los pasajeros. Vamos a decir que detectaron un nuevo caso justamente gracias a esta secuenciación genómica que se hace una vez que un pasajero da positivo en Ezeiza. Fue una persona que ingresó al país el 4 de junio. Por supuesto, después de la confirmación, hizo aislamiento, lo hizo en un hotel. En este caso, las personas que dan positivas y tienen que hacer el aislamiento ya no en su casa, sino en un hotel. Su acompañante había dado negativo, ambos están en buen estado. Lo importante es que ya tenemos 3 personas que fueron detectadas con la variante Delta. Y si tenemos que hablar de la variante Delta, antes de seguir charlando con Jorge Hefner, vamos a recordar algunos puntos específicos. No hay circulación en Argentina, lo decíamos, ni local ni comunitaria, pero sí hay riesgo de ingreso, ¿cuál? El que mencionábamos recién, Ezeiza, la puerta de entrada de esta y las demás variantes. Vamos a hablar un poquitito más
esta delta, de esta peligrosa delta, con su mayor contagiosidad, su mayor severidad en cuanto que implica mayor cantidad de hospitalizaciones. Y este último dato, que no es menor, su mayor rapidez. Todos los especialistas destacan la rapidez en la que se expande y en la que desplaza a las demás variantes, con lo cual se convierte en la dominante en un lugar. Fíjense, ese dato está relacionado con el siguiente y tiene que ver con que el Reino Unido, hoy en el Reino Unido la variante Delta ya representa el 90% de los nuevos casos. Y fíjense este dato, en el Reino Unido el 80% de la población está vacunada con una dosis, el 58%, solo el 58% con 2 dosis. Y acá volvemos a la conclusión anterior, lo que decíamos, lo que charlamos antes con Jorge. La importancia que frente a esta variante la eficacia se pueda dar a través de una vacunación completa, de un esquema de vacunación completo. Esto es lo que han demostrado todos los estudios. Las vacunas son más eficaces frente a la variante Delta con un esquema de 2 dosis. Lo tenemos justamente a Jorge para preguntarle y ratificar esto que estábamos contando, ¿no? ¿Qué pasa con la efectividad de 1 dosis y 2 dosis ante esta variante, Jorge? Mira, es un estudio publicado hace un par de semanas por la Secretaría de Salud del Reino Unido, que tiene experiencia en esto, y lo que demuestran es que las vacunas convencionales, ellos usan Pfizer y usan Oxford AstraZeneca. En el sistema de dosis son altamente efectivas, pero cuando vos aplicás una sola dosis, estás hablando de un nivel de efectividad bastante menor, que está en el 30 o 30 y pico %, es decir, que no es suficiente. Jorge, quisiera llevarte a un tema que te había preguntado antes, Mariana, que me parece un dato importante y que tiene que ver con la posibilidad de combinar vacunas. Vos decías que hoy aquí la vacuna Sputnik, la primera dosis, se podría combinar con AstraZeneca, y eso nos llevó a recordar que en algún momento se había mencionado la posibilidad de que desde la Universidad de Oxford se trabajara con el Instituto Gamaleya para esa combinación de vacunas. Pero no hay estudios hoy en el mundo, no hay un lugar en el mundo donde esto se esté haciendo todavía. ¿Qué posibilidades hay de que Argentina realmente, ante esta necesidad imperiosa de completar esquemas de vacunación, se ponga a la cabeza de estos estudios, de estas pruebas, de esta combinación de Sputnik con AstraZeneca? Totalmente. Mira, la combinación no está comprobada, que es tal cual como vos lo decís. Desde el punto de vista inmunológico, realmente sería rarísimo pensar que pueda haber algo nocivo que surja de la interacción de las vacunas, porque no interactúan. Y sería muy buena idea hacer ya un estudio piloto preliminar. Exacto. Y que seguramente va a demostrar que es segura, es decir, que vas a seguir teniendo febrícula y nada más, o dolor de cabeza, y no vamos a tener tiempo de ver la efectividad. Pero sí vamos a ver que pican mucho, que aumentan mucho los niveles de anticuerpos y la respuesta inmune, y con eso nos vamos a quedar tranquilos que va a tener su correlato en efectividad. Yo creo que podríamos estar ya comenzando a hacer esos estudios preliminares, ganando el tiempo que nos da el hecho de que la variante Delta todavía no ha ingresado al país. Yo creo que es una excelente idea. Jorge, y si hablamos de ese estudio, ¿de cuánto tiempo debería hacerse? ¿Con qué cantidad de personas involucradas para ver, bueno, frente a este tiempo que podemos ganar con las fronteras bastante cerradas antes de que ingrese a circulación comunitaria Delta? No, yo creo que es un estudio, como no vas a ver eficacia, porque eficacia sí, eficacia es un estudio que demora muchos meses porque tenés que esperar a ver quién se infecta y quién no se infecta, pero con lo que sabemos ahora nosotros, sabemos que alguien que aumenta la producción de anticuerpos y aumenta la respuesta inmunológica va a estar protegido. Entonces sería un estudio que vos podrías largar, por ejemplo, con 1000 voluntarios que ya tienen aplicada la primera dosis, es decir, el adeno 26, primer dosis de Sputnik, y completan el esquema de vacunación con Oxford AstraZeneca, que está llegando en cantidades significativas. Y eso en 3 semanas podés tener resultados, no de eficacia, pero sí de la inmunogenicidad de esta combinación, y la verdad que lo podemos extrapolar realmente a términos de eficacia, midiendo cuáles son los niveles de anticuerpos y qué capacidad tienen esos anticuerpos de neutralizar en ensayos de laboratorio la infectividad viral. Bien, Jorge, clarísimo como siempre. Gracias, Diego de Marco, también desde el móvil. Parece, Mariana, que resta... Sí, ¿qué quería decir, Andrea? No, digo que restaba decir, me parece que era importante marcar que
en este punto, como en otros de la pandemia, la responsabilidad individual es sumamente importante, no solo la responsabilidad del Estado en vacunar. Hablamos con el Día del Padre, con el tema siguiente que van a tratar Claudio y Claudio con respecto a las fiestas clandestinas, y es el Estado no puede ir a controlar todo el tiempo, casa por casa, que la gente cumpla con las reglas que después de un viaje, por ejemplo, estas cuarentenas obligatorias. La gente también tiene que acompañar estas medidas.